Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Es un compendio de leyes, tratados, reformas que surgieron a partir de la Guerra de Independencia de 1810 en México. Espero que les esté gustando. Y hoy vamos a iniciar el capítulo número 3, la experiencia centralista en México, marco histórico jurídico de la Primera República Centralista. Espero que les guste. Capítulo 3. La experiencia centralista en México, marco histórico jurídico de la Primera República Centralista. El periodo que abarca el presente capítulo comprende los años de 1836 a 1847. En esa época, las constituciones que contemplaron la forma de Estado centralista en el país fueron dos: las 7 leyes o leyes constitucionales de 1836 y las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843. En este capítulo analizaremos de manera general el marco histórico jurídico de ambos documentos y señalaremos las características más destacadas de cada uno. Como lo señalamos en el capítulo anterior, nuestro país había conocido y vivido una primera Constitución Federal, la primera del México independiente de 1824, que rigió hasta la publicación de las leyes constitucionales en 1836. Mencionamos que en 1835, y de acuerdo a la ley fundamental vigente de 1824, se realizaron las elecciones para renovar al Congreso General, un Congreso bicameral que cambiaba cada 2 años. De esa renovación resultó una mayoría de curules ocupada por hombres con una corriente de pensamiento centralista que desplazaron en número a los federalistas. A partir de que México inició su vida independiente, enfrentó una serie de problemas derivados de diversos factores de poder que en ese momento tenían fuerza y querían ejercer o controlar el poder de la advertencia de España para recuperar estas tierras y de la inestabilidad económica y social que existía. Todo ello impidió a la Constitución Federal de 1824 organizar al país. El grupo conservador utilizaba el argumento de que el sistema centralista ayudaría a la nación a salir de la inestabilidad existente. Ese argumento, aunado a las críticas que se le hacían al grupo federalista por el estado de cosas, permitió que el Congreso se conformara en su mayoría por hombres con pensamiento centralista. Recordemos que existía la prohibición de reformar la Constitución en relación a la división de los poderes supremos de la Federación y de los estados. El Congreso General de 1835, que como Congreso ordinario estaba limitado por el artículo 171, no podía hacer el cambio a través de un procedimiento de reforma. Entonces, lo que decidió el Congreso fue otorgarse facultades extraconstitucionales para erigirse en Congreso Constituyente. Dicho Congreso elaboró primero las bases constitucionales expedidas el 15 de diciembre de 1835 por el Congreso Constituyente. Estas bases tenían por objeto presentar un adelanto de las leyes constitucionales que finalmente fueron promulgadas el 30 de diciembre de 1836 bajo la presidencia de José Justo Corro, con lo que se inició el periodo centralista en México. La expectativa que tenían los miembros conservadores sobre las leyes constitucionales de 1836 no se cumplió, pues los problemas de inestabilidad política, económica y social en México no terminaron, continuaron presentes durante todo el siglo XIX. Particularidades de las leyes constitucionales o 7 leyes de 1836. Una de las primeras características a destacar de las leyes constitucionales de 1836 es que fueron estructuradas de una manera diferente a las anteriores, divididas precisamente en 7 leyes, de ahí su designación como las 7 leyes. Cada ley desarrollaba un tema diferente. La primera ley atendió los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. La segunda estructuró la conformación, funciones y limitaciones del órgano llamado Supremo Poder Conservador, institución que solo esta ley fundamental contempló. La tercera abordó el ámbito del poder legislativo, de sus miembros y de cuanto dice en relación a la formación de leyes. La cuarta estuvo dedicada a la organización del Supremo Poder Ejecutivo, la quinta acerca del Poder Judicial de la República Mexicana, la sexta se concentró en la división del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos,
Y finalmente, la séptima ley se ocupó de las variaciones de las leyes constitucionales. Al igual que otras constituciones, iniciaba con la referencia a Dios Todopoderoso desde el primer párrafo. Cabe mencionar que esta característica se encuentra en todas las constituciones elaboradas durante el siglo XIX, tanto por federalistas como por centralistas. La primera ley era importante por el interés del Congreso de 1836 en definir a quienes consideraba como nacionales y ciudadanos. Atrás había quedado la prioridad de establecer en los primeros artículos la referencia a la independencia de México, reconocida ya por España. Para esta ley, los nacionales eran las personas nacidas en el territorio de la República o aquellas descendientes de padre mexicano, e incluso se extendía a quienes residieran dentro del territorio de la República. Esta ley determinó algunas garantías individuales como derecho de los nacionales. A partir de este documento se puede observar cómo, dentro de los textos constitucionales, paulatinamente se van incluyendo esas garantías fundamentales. Al incorporarlas como derechos de los nacionales, permitió que abarcaran un grupo mucho más numeroso de individuos. Dentro de estos derechos destacaban la garantía de seguridad jurídica, derecho de propiedad, la libertad de tránsito y la garantía de la legalidad, entre otros. Ser ciudadano exigía como requisito ser nacional y contar con una renta anual mínima de 100 pesos, procedentes del capital fijo de mobiliario, de industria o de trabajo personal honesto y útil a la sociedad. Este requisito económico fue una característica común en los documentos constitucionales centralistas. La ciudadanía podía suspender o perderse en el primer caso. La suspensión se podía presentar, por ejemplo, en caso de minoría de edad, estado de sirviente doméstico, causa criminal o por no saber leer o escribir. El caso de pérdida de la ciudadanía se presentaba cuando alguien era considerado vago, mal entretenido o por no tener industria o modo honesto de vivir, por quiebra fraudulenta calificada y por sentencia judicial con pena infame, entre otras razones. La segunda ley organizó al Supremo Poder Conservador, órgano polémico cuya finalidad era la de conservar el equilibrio entre las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Desde el punto de vista jurídico y político, tenía facultades importantísimas, pues fue de hecho el primer antecedente de lo que, al pasar de los años, conocemos como Tribunal Constitucional. Algunas de las atribuciones señaladas en el artículo 12 de esta segunda ley fueron: 1. Declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de 2 meses después de una sanción cuando fuese contraria a lo dispuesto por la Constitución. 2. Declarar la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo cuando fuesen contrarios a la Constitución, siempre y cuando fuese excitado por el Poder Legislativo o la Suprema Corte de Justicia. 3. Declarar la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia cuando fuesen contrarios a la Constitución y siempre y cuando fuese excitado por cualquiera de los otros poderes. 4. Declarar la incapacidad física o moral del presidente de la República por excitación del Congreso General. 5. Declarar la voluntad de la nación en cualquier caso extraordinario en que fuese conveniente conocerla, excitado por el Poder Legislativo y previa iniciativa de alguno de los otros 2 poderes. El Supremo Poder Conservador tuvo en realidad pocas oportunidades para actuar y ejercer sus facultades, pues la realidad histórica y política de ese momento no se lo permitió. Sería necesario conocer y estudiar más la primera parte del México centralista para poder opinar sobre este órgano. Por sí solo es un tema importante y extenso de abordar, que escapa a los objetivos del presente trabajo, orientado a comentar las características más relevantes de estas leyes constitucionales. La tercera ley organizó al Poder Legislativo, depositándolo en el Congreso General de la Nación, que seguía el sistema bicameral. Dentro de los requisitos que establecía para ser diputado o senador, se encontraban, además de contar con 30 y 35 años cumplidos, respectivamente, los del ser nacional, ciudadano, contar con un capital físico o moral que representara un ingreso anual de por lo menos 1,500 pesos para los diputados o 2,500 pesos en el caso de los senadores. La facultad para iniciar leyes correspondía solo a la Cámara de Diputados, al Supremo Poder Ejecutivo en cualquier materia, a la Suprema Corte de Justicia en lo relativo a la administración de su ramo y a las juntas departamentales en materia de impuestos, educación pública, industria, comercio, administración municipal
y variación constitucional. Una vez discutida y aprobada la propuesta por ambas cámaras, en primera votación, debía ser enviada al presidente de la República para su sanción, quien tenía una oportunidad para opinar sobre el proyecto legislativo. Si el presidente vetaba el proyecto, regresaba a la Cámara de origen y en segunda vuelta era necesaria la aprobación de las 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos empezando a leer el capítulo número 3 y estamos leyendo particularidades de las leyes constitucionales o 7 leyes de 1836. Lo voy a dividir en 2 partes este tema porque es un poco extenso. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y no te pierdas la siguiente lectura para continuar con este mismo tema.